pasado domingo hicimos una meditación y después compartimos estas inspiraciones. Lo que ha ocurrido en esta meditación es que nuestra atención se ha vuelto más intensa, en modo observar. Voluntariamente hemos dado esa libertad a nuestra atención. Ha ido saliendo de los pensamientos. De manera automática los pensamientos aparecen y nos hemos dado cuenta de esta libertad de ir más allá, trascenderlos. Cuando percibimos, no es necesario pensar. Aparecen opiniones y las trascendemos. Y eso hace que cada vez llegue a nuestra consciencia más y más detalles. Es una percepción real. Esa es la base. Y luego además hay aspectos sutiles, especiales, que forman parte de nuestra evolución como seres humanos. Conocemos a nivel científico muchísimos aspectos de nuestro cuerpo, pero algunas personas son unos científicos avanzados, perciben más. Por ejemplo, Einstein decía, creo que falta la fuerza del amor. No lo encontraba, pero él decía, creo que hay algo más. Pero claro, ¿eso cómo se mide? ¿Cómo se registra? Nuestra maestra de meditación, Irma Lassalde, era ese científico que tenía su propio cuerpo, su registro, su percepción. Entonces nos explicaba, en nuestro interior reside la energía Kundalini en el hueso sacro, que es la que nutre especialmente nuestro sistema nervioso y facilita este estado. Facilita el silencio, porque da fuerza a nuestro espíritu, ilumina nuestro espíritu, ilumina nuestra atención y nuestro cerebro. Entonces, ese es el plus especial cuando meditamos, que hace que pasemos a este estado sin esfuerzo. O sea, por una parte, sí que hay este aspecto voluntario de entrenamiento de la atención. Es nuestra libertad salir de los pensamientos. Eso nadie lo va a hacer por nosotros, ni la energía del amor, ni la energía divina. Eso es nuestra parte, nuestro deseo. Y una vez que hemos trascendido esos pensamientos y deseamos, pues lo que ocurre en esta etapa de la evolución de los seres humanos es que esta energía Kundalini está ascendiendo con más facilidad. Ya ha ocurrido a lo largo de la historia, en todas las culturas, en todas las religiones, con un nombre, con otro, se dice la brisa fresca del Espíritu Santo, el Ruh, en el Islam, se conoce. Lo importante es que ahora es más fácil. ¿Deseáis poner la mano por encima de la cabeza? Se percibe como una brisa fresca, también como un latido, un bombeo. Y esta energía es la clave, la diferencia, digamos, entre un tipo de meditación y otra. La mayoría de los tipos de meditación te relajan a este nivel, a nivel del Ajna Chakra. Te llevan a pensamientos agradables, te relajan o bien te ayudan a enfocar tu atención en un objeto para que no divague. Pero eso digamos que es quedarte a nivel del Ajna, no traspasar de aquí. Cuando esta puerta se abre, el síntoma es el silencio. Y llegas al Sahasrara, que es el siguiente centro sutil, que es el área límbica y los nervios del cerebro. Y hoy lo que quería resaltar es este aspecto de meditar
hasta el Agnya o meditar trascendiendo el Agnya. Y lo curioso es que aunque la energía Kundalini ascienda, puede que meditemos sin trascender el Agnya. A nuestra maestra de meditación, Nirmala Salves, Sri Mataji, nos facilitó este despertar de la energía, que a su vez nos la facilitamos unos a otros. Entonces, esta energía puede subir un hilito o puede subir más. Entonces, cuando vamos al modo silencio, es como que abrimos la puerta grandemente y es un auténtico chorro de energía, como tal vez estáis percibiendo ahora. Entonces, ¿dónde está la cuestión? Que tú puedes tener este despertar de la energía Kundalini y cuando meditas, te pones a dirigir la meditación, dices cosas muy bonitas, pero te quedas en lo mental. Entonces la sensación es diferente. Y esto os lo comento porque es básico ahora. Yo conozco a cientos, casi miles de personas, diría yo, que hemos aprendido a meditar con Nirmala Salve, que hemos tenido este despertar, estas sensaciones, y la cuestión es que hay un momento como que te fabricas también tus programas mentales espirituales y dices, yo ya sé, yo ya me hago mi discurso de meditación, yo ya guío una meditación, hasta digo mantras. Pero todo eso puede ocurrir sin pasar del Agnya. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros distingamos cuando hemos subido hasta aquí y cuando se ha abierto la puerta al silencio y al estado de meditación. Cada uno, pues veis vuestros detalles, vuestras sensaciones. Cuando he meditado, me he relajado la mente, que está bien, o sea, aquí no es ni bien ni mal. Haces una meditación, bien, te ayuda. Digamos que tal vez, y eso ocurre en general, la mayoría de las personas ya se conforman con esta relajación mental. Que muy bien, mejor tener eso que estar envuelto en pensamientos y en conflictos. Pero hay más, hay trascender, hay ese silencio, que es lo que realmente aporta grandes cambios a nuestra vida. Porque como hablábamos ayer, que nos reunimos en Santa Fe, en ese estado de calma, tu cerebro capta mejor la realidad, con lo cual ves mejor lo que ocurre y además escuchas tu sabiduría interior, escuchas tu corazón. La verdad te llega en el silencio. Y eso es lo que realmente nos ha marcado el cambio, lo que nos ha ayudado a avanzar. Porque hace 10 años, en esa época estuvo muy bien, porque también entendíamos más acerca del ego, que le llamábamos el secretario o el superego, los condicionamientos, nuestro mayordomo, y tratábamos aspectos concretos. Pues cuando el ego quiere tener razón, cuando el superego tiene condicionamientos que nos hacen pensar de una determinada manera. Ese aspecto es interesante. Pero cuando trasciendes más, toda esa introspección, todo ese darse cuenta aparece de manera natural. No necesitamos que nadie nos lo explique. Uy, no me he dado cuenta de la hora. Bueno, lo dejamos aquí. Si alguien quiere, por favor, abre el micrófono o comentar en el chat.